Bienvenidos a esta clase de biología. Vamos a hablar hoy de microorganismos y ecología. Los microorganismos intervienen en los ciclos de la materia y de la energía, por lo que hablaremos del ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del azufre y del hierro. Habitan los microorganismos todo tipo de ambientes. La materia circula en la naturaleza entre los seres vivos y el medio abiótico en un sistema cerrado. Los productores elaboran los compuestos orgánicos a partir de un compuesto inorgánico, el CO2, y utilizan como fuente de energía la luz o compuestos inorgánicos simples. Los consumidores, que son los herbívoros y carnívoros, también los detritívoros, aprovechan la materia orgánica sintetizada por los productores. Los descomponedores son microorganismos que degradan la materia orgánica en descomposición y remineralizan de forma que se puede utilizar de nuevo por los productores. Aquí vemos los distintos niveles tróficos entre los que se transfiere la materia y energía constituyen una cadena trófica. La energía, por otro lado, no es cíclica, es un flujo de energía. A partir de la energía solar, gracias a los productores, se va a transferir a lo largo de toda la cadena trófica, pero no lo hace de forma cíclica. Vamos a ver que en cada uno de los niveles hay pérdidas en forma de calor. Bueno, vamos a comenzar con el primero de los ciclos, ciclo del carbono. Este ciclo, junto con el del nitrógeno, fósforo, azufre y hierro, son los llamados ciclos biogeoquímicos. Aquí vemos los productores: cianobacterias, plantas, protistas y bacterias quimiolitótrofas realizan fotosíntesis oxigénica. A consecuencia de esta, generan materia orgánica a partir de la materia inorgánica y liberan oxígeno al medio. Las bacterias rojas y verdes, mediante fotosíntesis anoxigénica, también generan materia orgánica, en ausencia de oxígeno en este caso. Pues bien, esta sería la primera etapa. Se genera materia orgánica, el carbono ha entrado en la materia viva. Los organismos descomponedores, bacterias y hongos, utilizan la materia orgánica en descomposición. Esta procede principalmente de la muerte de organismos vivos. Remineralizan el carbono a CO2 por respiración anaerobia o por fermentación. Por otro lado, las arqueas metanogénicas utilizan este CO2 y producen metano. El metano, a su vez, es oxidado a CO2. Esto se hace en condiciones aerobias por las llamadas bacterias metanotrofas. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento imprescindible para los seres vivos. Forma parte de moléculas esenciales para la vida, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, componente fundamental, como sabemos, del ADN. El principal reservorio de nitrógeno es la atmósfera. En ella se halla en forma de nitrógeno gaseoso, N2. Es muy estable químicamente, pero las bacterias fijadoras del nitrógeno son capaces de utilizarlo. Sabemos que también se encuentra en el humus, en rocas, pero fundamentalmente la reserva principal es la atmósfera. Las bacterias que llevan a cabo la fijación de nitrógeno viven en el suelo, principalmente, o en el agua. Aunque sabemos que también hay bacterias que viven en simbiosis con plantas superiores y que también fijan el nitrógeno. Tenemos el caso de Rhizobium. Aquí hablamos de dos tipos de fijación. Fijación libre, bacterias como Azotobacter, Bacillus, Clostridium, y por otro lado la fijación simbiótica, Rhizobium, Frankia, también las cianobacterias lo hacen. Como el nitrógeno atmosférico es una forma muy estable, su fijación en una molécula orgánica supone un gran gasto de energía. Pero tiene una ventaja: esto confiere a estos organismos fijadores la capacidad de colonizar ambientes pobres en nitrógeno combinado. Hablamos del amonio, hablamos de nitratos. De esta forma lo hacen asimilable por otros organismos. Ambos producen amonio a partir de nitrógeno orgánico. Este es excretado como urea o ácido úrico,
La conversión de amonio en nitrato la llevan a cabo únicamente las bacterias quimiolitótrofas. Estas utilizan el amonio y los nitritos sucesivamente como fuente de energía y liberan nitratos. Estas bacterias son aerobias. Tienen un metabolismo respiratorio. Después de la fijación del nitrógeno, la amonificación y la nitrificación, tiene lugar la asimilación. El amonio o los nitratos van a ser utilizados por las plantas y otros organismos vivos. Lo van a incorporar a sus proteínas y ácidos nucleicos. Los animales asimilan el nitrógeno en la dieta. Por último, se produce la llamada desnitrificación. Consiste en la conversión de nitratos en nitrógeno gaseoso. Este proceso lo realizan las bacterias desnitrificantes. Lo que hacen es oxidar los compuestos orgánicos por respiración anaerobia. Bien, estas son las fases. Primero hemos visto la fijación de nitrógeno, después la llamada amonificación bacteriana, nitrificación, asimilación y por último, en cuarto lugar, la llamada desnitrificación. Hay microorganismos implicados en todos estos procesos. Ciclo del azufre. El reservorio principal de azufre es el yeso. Allí se encuentra inmovilizado. Sin embargo, mares y océanos contienen una gran cantidad de azufre disponible para la actividad biológica. Lo tienen en forma de sulfato inorgánico. Asimismo, el azufre que contiene la materia orgánica en las células vivas o muertas constituye un reservorio pequeño pero muy activo. El sulfato se reduce por plantas y microorganismos a sulfuro. Existen bacterias quimiolitótrofas que oxidan este sulfuro de hidrógeno a azufre elemental, S. Y también hay bacterias quimiolitótrofas del azufre que utilizan estos compuestos reducidos del azufre como fuente de energía, oxidándolo hasta sulfato. Aunque en ocasiones es verdad que se acumula en forma de azufre elemental. Estas bacterias son características de ambientes ácidos. Las bacterias rojas y verdes del azufre utilizan los compuestos reducidos del azufre como donadores de electrones en la fotosíntesis y generan sulfato en ambientes anaerobios. Este sulfato, junto con los nitratos, sabemos que sirven de abono para las plantas, cerrándose así el ciclo. Ciclo del fósforo. En el abono hay fosfatos también. Los fosfatos del suelo pasan a los productores. Así el suelo es uno de los reservorios más activos, aunque también encontramos fosfatos en el agua. Los componentes del fitoplancton y las plantas acuáticas aprovechan los fosfatos e incorporan el fósforo a las cadenas tróficas. Podemos observar en el esquema cómo restos, cadáveres, hojarasca, excrementos devuelven el fosfato al suelo. Los microorganismos participan en el ciclo del fósforo por transferencia de formas inorgánicas a orgánicas o solubilizando el fosfato insoluble. Ciclo del hierro. A pesar de que el hierro es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, se encuentra inmovilizado para la mayoría de los seres vivos que no pueden disponer de él. Por eso, los microorganismos son esenciales en varias etapas del ciclo biológico del hierro, para poderlo utilizar. Y lo hacen en dos etapas: solubilización del hierro y oxidación del hierro. El hierro férrico es insoluble en muchos ambientes y algunas bacterias pueden reducir anaeróbicamente la forma férrica a ferrosa, que es mucho más soluble, y así lo va a poner a disposición de otros organismos.
Este proceso tiene lugar en suelos encharcados y sedimentos lacustres. Por otro lado, en ambientes ácidos oxigenados, como las aguas de drenaje de minas o manantiales ácidos, las bacterias quimiolitótrofas del hierro utilizan el ion ferroso como fuente de energía y lo oxidan a la forma férrica. Eutrofización. Una vez visto cómo se relacionan microorganismos y medio ambiente, microorganismos y ecología, vamos a ver cómo este equilibrio a veces se altera, con un ejemplo claro de la eutrofización. Así, la contaminación va a tener unas consecuencias. La eutrofización realmente es un proceso natural de las aguas. Consiste en el enriquecimiento progresivo de nutrientes minerales, principalmente nitrógeno y fósforo, que favorece el desarrollo de grandes masas de algas. Las algas cianobacterias, también vegetación acuática, pero esto conduce al agotamiento del oxígeno en la zona más profunda próxima al sedimento. Por eso vamos a dibujar. ¿Qué están influyendo en este proceso de la eutrofización? Bueno, dibujamos una zona que puede ser lacustre, una zona del lago, con unos organismos que viven allí, peces, algas, cianobacterias. En principio vamos a suponer que el agua es oxigenada, pero esto va a cambiar. Va a cambiar por la actividad humana. Y ese lago va a desaparecer lentamente. Nuestra actuación, cuando vertimos detergentes urbanos, que aparecerán finalmente bien vertidos directamente a ríos o a lagos o por las aguas subterráneas, y también los abonos agrícolas. Todo ello al final llega a este lago. La consecuencia más inmediata es el empobrecimiento de oxígeno y por tanto la muerte de organismos aerobios. A partir de este momento, solo organismos anaerobios podrán proliferar como bacterias. Aparece entonces un olor a putrefacción del medio por los gases liberados por estas bacterias anaerobias. En condiciones naturales, la desaparición del lago se produce lentamente, cientos de años. Sin embargo, el proceso puede verse acelerado, sobre todo por los aportes de contaminantes, como estamos viendo, las aguas, nitrógeno, fósforo, procedente de los abonos, de los detergentes que libramos nosotros al medio. Espero que os haya interesado esta clase de biología. ¡Hasta pronto!